Estamos en nuestra serie en Tesalonicenses, como lo dijo ahorita Cuauhtémoc. La serie se llama Viviendo en la Esperanza de la Gloria. Y el mensaje de hoy es precisamente, tiene que ver con el título de nuestra serie. Y el título es Esperanza ante la muerte. Esperanza ante la muerte. Y vamos a estar por varios domingos hablando de la venida del Señor, de la gloria de su venida, de lo que eso significa, de cómo va a ser su venida. Y este mensaje es un primero, como que nos vamos a concentrar en esto, porque el texto se concentra en esto. Y vamos a hablar un poquito sobre la venida del Señor, aunque no muy frecuentemente hablamos, y muchos de nosotros no tenemos esto dentro de nuestro vocabulario, como lo teníamos tal vez como cuando éramos jóvenes y que el Señor nos salvó y que hablábamos de tantas cosas y que principalmente estábamos hablando siempre de la venida del Señor que esperábamos fuera pronto. Ya pasaron 40 años y seguimos esperando, pero sí me doy cuenta yo que no frecuentemente hablamos de la venida del Señor como lo debiéramos de tener aquí muy cerquita de nuestro corazón. Y esto van a ver ustedes por qué es tan importante el día de hoy. Entonces, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, y voy a leer hasta el 18. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Como estuvimos viendo en estas últimas semanas, la iglesia joven, recién plantada en Tesalónica, era una iglesia ejemplar. Era una iglesia joven, pero una iglesia ejemplar. Sin embargo, cuando Timoteo regresa con Pablo, que estaba en Corinto, y le da el reporte de la iglesia, hay ciertas áreas en la vida de los tesalonicenses que el apóstol siente que tienen que enviar esta carta para instruir a los tesalonicenses de una mejor manera, ya que estuvo realmente poco tiempo, 3 semanas, con ellos cuando se plantó esta iglesia y lo tuvo que salir. Entonces esos temas son los que hemos visto en las últimas semanas, ¿verdad? Cuando el Señor cuando el Señor por medio del Espíritu Santo inspira a Pablo y les escribe acerca de cómo el amor fraternal que ya tenían debe de crecer más y más, o sea que no se deben conformar con la excelencia que tenían ya en el amor fraternal. También les habla acerca de la santificación en pureza sexual, cómo tenemos que crecer en santificación y que eso involucraba para ellos, curiosamente, que tuvieran cuidado con la pureza y con la inmoralidad sexual, que se abstuvieran de inmoralidad sexual. Eso significaba que tal vez algunos estaban participando de ello, y estuvimos hasta la semana pasada en el mensaje que tuve la oportunidad de compartir la semana pasada, de lo que significaba que viviéramos de una manera santa y no en esa pasión degradante, tratando de entender cómo funciona estas pasiones de nuestra carne,
el término concupiscencia que se usaba en las Biblias antiguas, ¿verdad? Pero ahora, también les habló Pablo sobre el vivir una vida tranquila, el trabajar con sus manos, que es un tema que también vimos un poquito más ampliamente, ¿verdad? Tratando de decir, vamos a aprovechar esto porque es un tema que Pablo les repite hasta en la segunda carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Donde veremos eventualmente esa frase que dice, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pero ahora Pablo trata un tema nuevo y es un tema también fuerte o amplio en las cartas a los tesalonicenses. Es el tema de la venida del Señor, pero en el día de hoy particularmente Pablo les habla sobre los hermanos que habían muerto. Y probablemente es que los tesalonicenses experimentaron una persecución pronta, al punto que algunos de ellos habían muerto. Aunque era joven, algo había sucedido, que había en la iglesia una tristeza que le preocupó a Pablo, ¿verdad? Le preocupó porque vio que estaban desconsolados, que estaban desconcertados acerca de los hermanos que habían muerto. Y les escribe y les dice que él no quiere que ignoren acerca de los que duermen. Y no quiere que ignoren porque nosotros somos, dice, los que tenemos esperanza. Los compara a ustedes, tesalonicenses, no son como los que no tienen esperanza. Ustedes deben de tener una esperanza. Entonces vamos a ver por qué es que debemos de tener esperanza, cómo es que debemos de tener esperanza. Y mi carga el día de hoy es que nosotros también necesitamos conocer y entender lo que la muerte representa, ¿verdad? Lo que representa para un creyente en particular. No nos gusta hablar de la muerte, a nadie le gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Pero debemos hablar de ella. Pablo les está hablando aquí a los hijos, dice, yo no quiero que ignoren acerca de la muerte. No quiero que ignoren lo que pasa, no quiero que ignoren lo que va a suceder después. Entonces, Pablo quiere que los tesalonicenses y yo quiero que nosotros estemos preparados bíblicamente, no solamente para enfrentar la muerte, sino que estemos firmes en nuestra fe, en la esperanza que tenemos, y como vamos a estar aquí, la esperanza que tenemos de estar con Cristo para siempre. Siempre debemos considerar la muerte, hermanos, a la luz del propósito de Dios. Siempre debemos considerar la muerte a la luz de que su propósito redentor es que estemos con Cristo para siempre. Debemos ver la muerte siempre pensando, ¿cuál es el propósito de Dios en todo lo que Él está haciendo? Y es esto, que Él quiere que estemos con Él para siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza en la muerte? Pues Pablo aquí hace y trata tres aspectos principalmente. Espero que el Señor me ayude a que los podamos ver en este texto. Tres aspectos de dónde está nuestra esperanza. Son elementos que deben informar nuestra fe para tener esa esperanza y saber cómo enfrentar la muerte. El primero de ellos es donde empieza Pablo aquí, dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Nuestra esperanza, hermanos, tiene que ver con eso. Pablo quiere que entendamos qué pasa con los muertos. Entonces, nuestra esperanza es que los que mueren en Cristo están con Cristo. Nuestra esperanza es que los que mueren están con Cristo. El primer aspecto que debemos de analizar y que vamos a ver ampliamente, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde están o qué pasa con los que mueren en Cristo?
No sé si los tesalonicenses, siendo una iglesia joven, estaban todos confundidos porque tenían conocimientos a lo mejor de las teorías o de lo que les habían enseñado en sus religiones paganas. Y luego ahora hablando, escuchando a Pablo diciendo ahora tenemos fe en Cristo, pero a lo mejor había una confusión en ellos y nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿En qué estado están los que mueren? ¿Están en el cielo? Como siempre decimos, no, pues sí, ya se fue al cielo. ¿Están en el limbo, como que esperando la resurrección? Yo me acuerdo hace mucho tiempo que escuché a un líder que dijo que él tenía la fe de que él cuando se muriera, pues como que iba a estar dormido, así como inconsciente, y que cuando se despertara ya era el día de la resurrección. Así como en un limbo, ¿verdad? Como en un estado de sueño espiritual. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que Pablo quiere que entiendan los tesalonicenses y que nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Porque no quiere que estén ignorantes acerca de esto. Quiere que tengan firmeza en su esperanza. Entonces, aquí lo primero que vemos es que Él les llama a los que han muerto, les llama a los que duermen. Y no se confundan, cuando Pablo está diciendo los que duermen, no está diciendo que están en un sueño espiritual. Esto es un eufemismo, ¿verdad? Que es como decir de una manera más bonita algo que no es bonito. Porque eso es lo que es un eufemismo. Y es muy común en la Biblia. Jesús mismo, cuando habló, por ejemplo, de la muerte, que iba a ir a orar por la hija de Jairo, dijo, no lloren, ella no ha muerto, está dormida. O cuando les dijo a sus discípulos que fueran a ver a Lázaro, ¿verdad? Le dijeron que ya había muerto y dijo, no está muerto, está dormido. Y los discípulos inclusive pensaron que estaba realmente dormido. ¿Por qué usa Pablo este término? ¿Verdad? No está hablando de una inconsciencia o de un estado de soñolencia espiritual, como si estuvieras congelado, ¿verdad? Sino que es un término que la Biblia usa, y creo yo que principalmente porque tiene una semblanza de esperanza. El cristiano muere, pero lo que muere es nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo muere y se descompone, se hace polvo, se pudre y se desbarata, se desaparece. Pero nuestra alma sigue viva. Entonces, si tú dices, este fulano de tal murió, está muerto, da la impresión, ¿verdad?, de que todo está muerto. Muchos piensan que eso es así. Las personas que no tienen esperanza en el Señor dicen, no, te mueres y se acaba todo. He escuchado personas decir, no hay nada ya, especialmente en los países comunistas, dicen, se acaba, dejas de existir y ya no hay nada, se acaba. Pero el dormir tiene esa semblanza de esperanza porque entendemos que la muerte no es definitiva, sino que algo sigue después de la muerte, como si lo que estuviéramos esperando es ser despertados. Y lo que cuando la Biblia habla de los muertos como los que duermen, nos está indicando es que esto es un estado temporal. Y necesitamos entender cómo ve Dios la muerte. No cómo la vemos nosotros, sino cómo la ve Dios. Y primero que nada, para entender la muerte tenemos que entender que el Señor ve la muerte de una manera muy preciosa, muy valiosa, muy importante. La muerte no es algo ligero para el Señor. El Salmo 116, versículo 15 dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Es algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la creación de Dios nuestra muerte
No estaba incluida en su diseño. No era la intención de Dios al crearnos que nosotros muriéramos. No fuimos creados para morir, fuimos creados para la vida. La muerte es algo foráneo al propósito de Dios en su creación. La muerte entró cuando entró el pecado. Y es algo tan opuesto al propósito de Dios para nosotros que Él mismo tuvo que venir a ofrecerse y a morir para librarnos de la muerte. Dice la Biblia que Él vino a destruir la muerte. Él vino a destruir a sus enemigos, y el último de sus enemigos que va a ser destruido es la muerte, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Entonces la perspectiva de Dios hacia la muerte es, Él está muy preocupado, muy atento a la muerte de los suyos. Es algo muy valioso para Él, es muy estimado para Él, es un momento muy importante para Él. Él tiene otra perspectiva. Y la perspectiva que Él tiene que ver con el cambio que va a suceder el día de nuestra muerte. Fíjense, nunca debemos de ver la muerte separados de la cruz. El Señor Jesús murió. El inmortal experimentó la muerte para identificarse con nosotros que experimentamos la muerte. Eso es algo increíble, algo que no entendemos, que el Señor se sujetó al punto de Él experimentó la agonía y el momento de expirar el espíritu. De tal forma que no podemos decir, Señor, es que tú no sabes lo que se siente. No, Él sabe lo que se siente morir. Pero lo tremendo es que a través de esa muerte de Jesús, Él derrotó al pecado que causa la muerte y derrotó la muerte. La venció. De tal forma que Él vino precisamente para redimir la muerte. Y lo hace algo que, aunque sea hasta trágico, tremenda nuestra muerte aquí, Él la convierte en algo que sea positivo. Y el ejemplo que tenemos es el ejemplo del ladrón en la cruz. En Lucas 23, capítulo 42, no lo busquen, se los voy a leer. Dice esto que estaba el ladrón a su lado y uno de los ladrones estaba insultando a Jesús, y el otro le dice al otro ladrón, le dice, no, oye, pues nosotros somos culpables, pero él es inocente, párale. Y entonces se voltea hacia Jesús y le dice el ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso está tremendo, ¿verdad? Porque el ladrón mismo está pensando, yo no sé de dónde entendió él, que Jesús iba a volver como rey. Dice, acuérdate de mí en el gran día de que tú regreses. Pero Jesús le contesta eso, en verdad. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque la muerte del ladrón era trágica, era una ejecución en una cruz, con un dolor agonizante, terrible, insoportable, Jesús le dice que pronto esa muerte, pronto, en unos minutos, se iba a tornar en una bendición. El ladrón iba a estar junto a la presencia de Cristo en un lugar hermoso, un lugar lleno de felicidad que Él le llama el paraíso. ¿Ok? No está necesariamente diciendo tú vas a estar en el Edén. Le dice tú vas a estar en paraíso. Paraíso es así como cuando estás de vacaciones en algún lugar, estás comiendo algo bien rico y estás viendo algo bien hermoso y el aire está fresco y estás con tus seres queridos y tú dices, híjole, estoy en el paraíso. ¿Cómo es que la muerte se convierte en eso hermoso, en eso feliz, que Cristo le llama la palabra en
en griego, paraíso. Bueno, para Jesús y para Pablo, lo que nos está enseñando la Escritura es que la muerte en Cristo, cuando tú mueres estando con Jesús, significa que tú vas a estar con Jesús después y vas a habitar con Él. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Este es uno de esos versículos que debes de subrayar en tu Biblia. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, vivos estamos más lejos del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo. Ahí Pablo está hablando de como una persona que se puede separar de su cuerpo. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pablo tenía este entendimiento: si yo me muero, voy a estar más cerca de Cristo. ¿Okay? En Filipenses capítulo 1, versículo 21 lo pone de esta manera, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, nosotros siempre vemos la muerte como negativa, como que es algo que todo mundo debe evitar a toda costa. Pablo decía, para mí morir es ganancia, me va mejor muerto que vivo. ¿Por qué? Dice, si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces, el entendimiento bíblico es que cuando tú mueres, lo que muere es tu cuerpo, y entonces tú eres liberado de tu cuerpo y estás ausente ya del cuerpo. Ya no estás confinado a ese cuerpo mortal, caído, contaminado, decayente. Estás ausente del cuerpo, de esta vida terrenal, pero estás presente con Cristo. Y esto es algo tremendo. No sabemos qué se siente, nadie sabe qué se siente morir. Nadie sabe exactamente qué experimentas. Y hay muchas teorías y gente que la verdad es que no se muere, sino que físicamente le deja de latir el corazón, alguna cosa así, lo siguen ahí reviviendo, etcétera, y lo vuelve otra vez su corazón a funcionar, o vuelve la conciencia y entonces tiene una serie de experiencias. Dice, no, yo me morí, volví, resucité, ¿verdad? Pero la verdad es que no sabemos lo que pasa cuando tú estás definitivamente muerto. No medio muerto como te dejan a veces, ¿verdad? Pero muerto. Sin embargo, sabemos por la Biblia que si nuestro cuerpo deja de vivir, nuestra alma sigue viva. El alma humana, hermanos, es eterna. La Biblia habla de las almas de los que han muerto como vidas. Por ejemplo, en Hebreos 12:23, cuando les habla el autor de Hebreos a los creyentes, les dice, ustedes han venido a la gran asamblea, ustedes están ya están presentes en espíritu, yo se los pongo así, ¿verdad? Cuando estamos reunidos nosotros es como si los techos estuvieran abiertos y arriba de nosotros están los ángeles, está el trono de Dios, pero también dice que están ahí los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y eso no ha sucedido todavía, la resurrección no ha sucedido todavía, pero ya están los espíritus ahí, en la presencia de Dios. Y en Apocalipsis el apóstol Juan, ¿verdad? Es cuando tiene una visión
de dónde está el trono del Señor y dónde está el altar, donde se le está ofreciendo al Señor incienso, y dice que ve abajo del altar y ahí están las almas de los mártires que están clamándole al Señor que les haga justicia. Entonces, las almas no están muertas, no están dormidas. Esas almas están orando y le están hablando al Señor. Y las almas referidas en el libro de Hebreos están participando de lo que ahorita nosotros estamos haciendo. Hay almas en la presencia de Dios que están participando de lo que está sucediendo en la iglesia, en la tierra. Están vivas. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que enfrentar, que la muerte no es algo terminante y definitivo, sino que es un paso a otro estado que los teólogos le llaman el estado intermedio, en donde muere tu cuerpo, pero tú sigues vivo. En ese estado intermedio, tú estás en un estado donde estás esperando la resurrección del último día, pero estás en presencia de Cristo. Yo quiero que abras tu Biblia ahí en el capítulo 14 del libro de Juan, porque quiero que entiendas esto, que nuestra unión con Cristo no cesa nunca, nomás va en aumento en la plenitud de la realidad de lo que eso significa. Fíjate cómo en el capítulo 14 del libro de Juan, el Señor Jesús les habla a sus discípulos acerca de lo que va a suceder en el día final. Y les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En versículo 2. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. O sea que Cristo les está hablando del día final. Está diciendo: yo me voy a morir, pero voy a ir a prepararles un lugar. Pero si yo me voy a regresar por ustedes. Porque mi propósito es que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y luego les sigue hablando acerca del Espíritu Santo que iba a venir. Y les dice en el versículo 23 que si ellos están en el Señor y están permaneciendo en Cristo, entonces dice: mi Padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Es la única parte en la Biblia donde se repite esta palabra. La única parte en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra 2 veces. La primera vez cuando Cristo les dice: yo voy a prepararles una morada. Allá en el cielo hay muchas moradas. Y luego la segunda vez en el versículo 23 cuando les dice: yo y mi Padre vamos a hacer morada en ustedes. Entonces, cuando Él se vaya, va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer que ellos ya experimenten morada con Dios. Y en el día final, cuando Él venga por ellos, entonces van a experimentar y van a estar en la morada eterna con Cristo, para que donde esté Cristo, ahí estemos nosotros. ¿Y qué pasa en medio? ¿Qué pasa en el intermedio? Pues lo que te quiero decir es que en el intermedio, puesto que el Espíritu Santo que tú tienes, que ya estás haciendo morada con Dios, nunca se te va a quitar. Nunca vas a dejar de tener el Espíritu Santo, porque esa es la promesa de Jesús, que Él estará con ustedes y estará con ustedes para siempre.
quiere decir que en el estado intermedio lo único que cambia es tu experiencia, tu realidad de habitar con Cristo. En otras palabras, tú estás más cerquita de lo que va a ser la promesa final. Estás más cerca, estás experimentando la presencia de Cristo de una mayor manera. No en plenitud, porque aún no recibes el cuerpo de resurrección, pero esta es la verdad que quiero que se te quede. Nunca, nunca, ni en la muerte, nunca nos separamos de Cristo. Ya estamos unidos a Cristo de manera permanente. Ya nunca vamos a separarnos de Él. Y eso es bien importante. Porque a veces pensamos y vemos la muerte como que, ¿qué va a pasar de mí? Y se nos olvida que estamos unidos a Cristo. Entonces lo único que cambia es que nuestra experiencia va a incrementarse nuestra experiencia de plenitud en el estar con Cristo. Ya estamos con Él. Ya nos está cuidando. Ya nos está guardando. Ya nos está llenando. Ya nos está dando de su gozo, de su esperanza, de su gracia. Cuando morimos, esa experiencia crece. No hasta su totalidad, pero crece más de lo que tenemos ahorita. Y ese es el primer aspecto de nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en que estamos con Cristo y que al morir vamos a estar más con Cristo. Y no me pregunten, por favor, ¿verdad? A ver, espérate, ¿pero cómo, Carlos? Pues no sé cómo, porque no me he muerto todavía. Pero te lo puedo asegurar por lo que dice la Escritura y por el hecho de que ya tengo a Cristo y Cristo nunca me va a dejar. Y la evidencia viene en el segundo aspecto. En el segundo aspecto, la segunda cosa que debe de informar nuestra esperanza, ¿cuál es? Que nuestra esperanza está en la resurrección de Jesús. Nuestra esperanza está en la resurrección de Jesús. Miren el versículo 14 de nuestro texto en 1 Tesalonicenses 4. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, y la pregunta es aquí, ¿creemos verdaderamente que Jesús murió y resucitó? ¿Por qué? Porque esta es la verdad fundamental de nuestra fe. Pablo, si ustedes regresan ahí en el capítulo 17 del libro de Hechos, ahorita no regresen, pero ustedes recuerdan qué es lo que dice ahí. Cuando Pablo llegó a Tesalonicenses, dice que él estuvo ahí enseñando por 3 semanas, explicándoles y presentándoles evidencia basándose en las Escrituras de que Cristo debía padecer, debía morir y luego debía resucitar al tercer día. Les presentó evidencias. Les dijo, esto está sido profetizado bíblicamente desde hace miles de años. Entonces Pablo les recuerda, nosotros somos los que creemos que Jesús murió y resucitó, y esto lo enseña Pablo en todas las iglesias. Esta es la verdad de nuestra fe. Y si no la creemos, si no estamos apoyados en esa verdad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16. Pablo escribiéndole a los corintios, que algunos ya estaban negando la resurrección, que algunos no sabían ni qué iba a pasar. Y Pablo les llama la atención a los corintios, que eran medio cabezones y medio tremendos, ¿verdad? Y les dice,
porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. O sea, para Pablo y para nosotros debe ser fundamental el hecho de que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. No solamente no vamos a resucitar, estamos perdidos en nuestros pecados. Y desgraciadamente, hermanos, pensamos muchas cosas y pensamos del cristianismo como algo terrenal, como algo horizontal, como el pórtate bien y nosotros los cristianos no hacemos esto y no hacemos esto otro, no hacemos esto otro y somos buenas personas, etcétera, etcétera, y los derechos de... O sea, pensamos muchas cosas acerca del cristianismo. Pero el cristianismo no es una religión, es una fe. Es una fe. Nosotros creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y esa fe es la que nos informa y nos dice que entonces si Cristo resucitó, Cristo está vivo. Y lo que dice el versículo 14 es que si Cristo está vivo, los que durmieron están con Él. Y en el día final, cuando Él regrese, Él los va a traer de nuevo. Es lo que dice. Si Cristo murió y resucitó, y si lo creemos, entonces también tenemos que creer esto, que Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Ahora, no lo avancemos tan pronto. Fíjense cómo califica y dice los que durmieron en Jesús. ¿Quiénes son los que durmieron en Jesús? Los que durmieron en Jesús, los que están en Cristo. Esa es la manera como la Biblia describe al cristiano siempre, cientos de veces describe al cristiano como una persona que está adentro de otra. Nosotros estamos adentro de Jesús, ya estamos como cubiertos por Jesús. Ya Jesús nos tomó y nos hizo parte de Él. Si tú mueres estando en Cristo, entonces cuando Él venga, puesto que Él es la resurrección, puesto que Él estuvo muerto y ya vivió, esa es tu verdad. Por eso en Colosenses capítulo 3 dice el apóstol, dice, ustedes ya son los que murieron. En Efesios capítulo 2 también, ustedes ya se murieron. Ustedes ya son los que resucitaron. ¿Cómo? Para empezar, yo ni me he muerto ni he resucitado. Porque estás en Cristo. Y Él murió y Él resucitó. Y para ti esa realidad ya es porque ya estás adentro de esa realidad. Entonces los que están en Cristo, los que están en Él, ya están habitando con Él. Ya están experimentando su presencia. Y si estás unido a Él, estás unido al que resucitó. Y cuando Él regrese, pues si tú estás en Él, si tú ya moriste, cuando Él regrese, si tú estás en Él, ¿qué crees que va a pasar? Pues vas a venir con Él, porque estás en Él. El Señor nunca se separa de sus hijos, nunca se separa de los suyos. Estamos unidos con Él para siempre. Por lo tanto, el día que Él regrese, las almas de los que murieron en Él vendrán junto con Él. Repito, nunca nos separaremos de Cristo. Nunca. Ni en el estado intermedio, ni mucho menos en su segunda venida. Entonces Pablo les dice estas palabras que son tremendas. El versículo 15 les dice, por lo cual les decimos esto, y lo aclara, por la palabra del Señor. Le está diciendo así como que esto viene de la boca del Señor, Fíjense bien, les digo esto por la palabra del Señor.
nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Tal como pareciera como que los tesalonicenses tenían la esperanza de que iba a venir Cristo y luego se le empezaron a morir hermanos. Dicen, pues ¿qué va a pasar con ellos? Nosotros estamos esperando al Señor y estos pobres ya se murieron antes de tiempo. Ya no les tocó. Los Pablo dicen, no entienden. Estaban en Cristo, se durmieron en Cristo. Cuando Cristo venga, pues van a estar con Él y los va a traer de nuevo. Ellos son los que se nos adelantaron a nosotros. Nosotros no nos adelantaremos a ellos. Ellos ya se nos adelantaron porque ellos ya están en esa presencia y van a venir con Él en el día de la resurrección. Ya los que se nos adelantaron ya han tenido el privilegio y bendición de estar con Cristo de una manera mayor, de una manera más plena, de una manera más real. No sé cómo describirlo, que nosotros mismos. Pero la otra cosa es que ellos tienen el privilegio de que ellos son los primeros de escuchar el llamado del día del Señor. Ellos están más cerquita de ese día. Ellos van a ser, si están ahí, ¿verdad? En la presencia, bajo el altar o en el trono. Yo no sé exactamente cómo y en dónde y de qué forma. Pero ellos van a ser los primeros que se enteren. Cuando el padre diga al hijo, hijo, ya es hora. Este es el día. Ellos lo van a oír primero que nosotros. Si es que es mañana y no nos hemos muerto, ¿verdad? Entonces casi me gustaría, Señor, yo quiero estar entre ese grupo. Puedo entender un poquito por qué Pablo decía, para mí eso es ganancia. Porque yo quiero estar más cerca de Jesús. Y entonces, hablando de esa venida, es el tercer aspecto de nuestra esperanza. ¿En dónde está nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza es participar de ese día. Participar de la manifestación de su gloria. Nuestra esperanza es resucitar en ese día en que se va a manifestar su gloria. Será el día de la resurrección, pero también es el día de que el Señor viene a poner todas las cosas en orden. Es el día de la gloria del Señor. Así está descrita en la Biblia. El día del Señor es un día glorioso. Y para nosotros es el día de nuestra resurrección. Pero es algo donde nosotros participamos. Ese es el día en que lo describe aquí en el versículo 16. Ese mismo día, dice el Señor, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ese es el día que va a empezar con el gran grito de Dios. El gran llamado, hoy vamos. Cuando se oiga ese vamos, empieza ese día donde los ángeles, los arcángeles, dice con voz de arcángel, imagínate Cristo diciendo, vamos todos. Y los arcángeles, los millones de arcángeles gritando, ¡vamos! Con esa voz que va a ser un estruendo que dice aquí, ¿verdad? Como el sonido de la trompeta de Dios, los ángeles sonando las trompetas, el universo sacudiéndose porque es el gran día terrible, temible, tremendo de la venida del Señor. Y nosotros tenemos un rol de juego. Nosotros vamos a estar ahí en esa cosa, en ese evento. Dice que en ese día los muertos se levantarán primero. Y fíjense cómo lo describe 1 Corintios 15, 51. Dice, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará
y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, o sea, los que permanezcan vivos, seremos transformados. Esa resurrección significa que nosotros recibiremos un cuerpo nuevo, cuerpos celestiales, cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales. Y si llega a ver, no sabemos si nosotros, nuestra generación, si nuestros hijos o nuestros nietos o no sé, pero los que estén vivos van a ser transformados con esos cuerpos. O sea, no van a probar la muerte, sino que vivos van a experimentar la transformación. Y dice aquí entonces, en el versículo 17, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Este arrebato que nosotros le llamábamos el rapto, porque eso es una palabra que significa literalmente, imagínenselo así, el Señor va a extender su mano y va a agarrar a todos los suyos. Los va a tomar a la fuerza. Pero no la fuerza porque estemos resistiendo, sino que va a ser un ejercicio de su poder en la transformación de todos los suyos y luego levantarlos para su presencia. Y los muertos vienen con Él y sus cuerpos se van a levantar y de alguna forma, no sé cómo, van a recibir esos cuerpos en el cielo. Yo no sé exactamente qué es eso, pero yo me quiero imaginar. Imagínense en el escenario global donde millones de personas que han muerto en Cristo y las millones de personas que estén vivos en Cristo. En ese momento, cuando se oiga esa trompeta estruendosa, los gritos de los arcángeles y la voz del Señor, todo a la vez, millones, miriadas levantándose, uniéndose con Cristo en su venida. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que la Biblia llama la venida del Señor, y usa una palabra que es la palabra parousia. Parousia. ¿Ok? Esa palabra específica quiere decir esto, ¿verdad? Era una parousia era cuando venía un emperador, un rey, una persona muy importante a una ciudad. Entonces venía con su séquito, ¿verdad? Con sus soldados y sus nobles y sus ministros, sus grandes carruajes y caballos y con una gran manifestación de poder, ¿verdad? Entonces la ciudad donde venían se enteraban, decían, oye, ahí viene el emperador o ahí viene el rey. Y rápido los gobernadores y el presidente municipal y todos se bañaban, se cambiaban, se ponían sus mejores ropas y vamos todos a recibirlo. Y salían a él y lo recibían con gran pompa, con instrumentos musicales, orquestas, desfiles, etc. Y la gente salía. Eso se le llamaba una parousia. Cuando venga algo tan importante así, vamos todos a recibirlo en una parousia. Eso es lo que el término que usa Pablo para describir la venida de Cristo. Nosotros, muertos o vivos, somos ese comité, somos esa bienvenida de la gloria del Señor. Inclusive hasta regresé a Apocalipsis a ver donde dice que el Señor viene con caballo, en un caballo blanco, ¿verdad? Como Señor de señores y coronado y en toda su gloria y todo su poder al sonarle la trompeta. Y dice que atrás de él viene un ejército, dice, vestidos de lino fino. Entonces cuando lo estuve leyendo dije, pues ¿quién es ese ejército que viene atrás de él? ¿A quién describe la Biblia? Apocalipsis describe a los creyentes como aquellos que están vestidos
con lino blanco y fino. Yo siempre había pensado, pues vienen con los ángeles. Pero bíblicamente dice que viene con ellos, con nuestros hermanos que han muerto. Entonces yo dije, wow. O sea, el Señor viene acompañado de nuestros hermanos que se nos anticiparon y no nosotros nos vamos a ir a encontrar con ellos en una parucía. Esa es nuestra esperanza. De tal forma que nosotros vamos a ser, vivos o muertos, participantes en esa parucía. Y miren, en el Nuevo Testamento esto está bien establecido. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa palabra manifestado significa cuando Cristo aparezca en las nubes, ustedes van a aparecer junto con Él. Y ese texto en Colosenses capítulo 3 que habla de pon tus ojos arriba, porque ya está tu vida, porque tú ya moriste en Cristo. Ya estás apuntado, así como te apuntaste para venir y presentarte en esta reunión. Si tú estás en Cristo, tú ya estás apuntado en esa manifestación, en esa parucía. Ya estás listo, ya estás en la lista de participantes. Ahora, a lo mejor hay muchas preguntas, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? ¿Cómo son las señales? O dinos, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha? Etcétera. Como tanta gente está metida con esas especulaciones, ¿verdad? Y que no, que ya sé cuándo es la venida del Señor y que es el próximo año, que el mes que entra, el día de mi cumpleaños, etcétera. O sea, tantas ondas. Y que no, que si primero es el rapto y que luego esto y que luego va a suceder esto y que la tribulación y toda una serie de teorías. Y se les va esta frasecita, que es la más importante de todas. ¿Cuál es la frasecita? Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y esta es la frase más importante de todas. Y así estaremos con el Señor siempre. Hermanos, lo que debe de alentarnos, lo que debe de informarnos, esta participación, esta presencia, este habitar con Cristo, todo este anuncio de que si nos somos arrebatados, que si somos resucitados, que vamos a tener un cuerpo glorificado, que, ¿saben qué? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y qué tipo de cuerpo voy a tener? Que si voy a poder volar, atravesar paredes. O sea, a lo mejor ni paredes va a haber ya. O sea, en el cielo no hay paredes, es el cielo. Y no hay necesidad de volar, porque es el cielo. ¿Saben? Todo eso no importa. Lo único que importa es esa frase. Y estaremos con el Señor siempre. Y eso, hermanos, es lo que debe informar nuestra muerte, porque este es el fin supremo de los planes de Dios. ¿Por qué es importante hablar de la venida de Cristo? ¿Por qué es importante tener la esperanza de la resurrección? Porque desde la creación, todos los planes de Dios para con los hombres tienen un fin supremo: que estemos con el Señor para siempre. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿De qué se trata esta Biblia? Que estemos con el Señor para siempre. Ese es el plan divino de redención.
No hacerte una buena persona, sino que seas participante de la gloria del Señor y estés con el Señor para siempre. Ese es el propósito de su venida. Todos pensamos, el Señor va a venir porque va a juzgar a las naciones y va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas y todas estas cosas, porque Él, su gloria, el Señor no tenía ni siquiera necesidad de hacer la creación. Su propósito es venir porque Él dice, yo voy por los míos. Mi propósito final se estaba a cumplir en ese día. Los míos van a estar conmigo para siempre. Y que si se quema esta tierra, que se queme. Y si nos dan cuerpos glorificados, pues que nos los den. Pero su propósito eterno, supremo, es que estemos con el Señor para siempre. Y con esto, dice, nos debemos de consolar unos a otros. No nos distraigamos. Esto es lo que debe informar nuestra perspectiva de la muerte. Nunca podemos, en esta vida, nunca vamos a poder ser indiferentes a la muerte. Siempre la vamos a ver con dolor, siempre la vamos a ver tal vez hasta con temor, por lo incierto. Pero no debemos verla con desconsuelo o con desconcierto o como entristeciéndonos como aquellos que no tienen esperanza de gloria. No se trata de que nos resignemos porque perdimos a nuestros seres queridos. Sí nos dolemos por la ausencia, pero cuando muere un hermano debemos siempre tener en mente la esperanza de gloria que les espera. Ellos están un paso más cerca de esa gloria porque ya están más cerca de Cristo esperando su resurrección. Entonces este año pasado despedimos a 4 hermanos miembros de esta iglesia. A Normita, y aquí está su hija. A César y Lupita Maldonado, una pareja querida. Y a nuestro hermano Andrés, que a tantos les dolió su partida. Pero ellos, hermanos, están habitando con el Señor. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Para empezar, yo te voy a preguntar si estás anticipando la venida del Señor. Pero sí te voy a preguntar si estás disfrutando del habitar con el Señor ya. Porque eso es más importante. Porque la única manera de anticipar la venida del Señor es que nuestra experiencia de nuestra comunión con Cristo vaya aumentando al punto que estamos diciendo, Señor, quiero más de tu presencia, más de tu espíritu, más de tu gozo, más de tu gracia, más de tu amor, más de saber que estoy contigo. Entonces si vienen y te dicen, no, es que si te mueres vas a estar más cerca del Señor, yo digo, amén. Por eso Pablo decía, para mí eso es ganancia. Entonces no se trata tanto de decir, ¿estás anhelando que venga el Señor? O sí, nosotros somos los que ya queremos ser arrebatados y que ya venga Cristo en su gloria. Nunca lo vas a desear si no estás deseando a Cristo ahora. Si tú estás viviendo para este mundo, si estás viviendo para disfrutar y gozarte con el Super Bowl, y si esa es tu meta, o para disfrutar de tener un carro nuevo, o para disfrutar de una deliciosa comida, una carne asada como la hacemos aquí en el norte. Si eso es tu vida, si tú estás buscando y quieres participar y Señor, es que yo quiero tener éxito, Señor, es que quiero tener una profesión, Señor, estoy anticipando casarme.
o la dicha de tener hijos, o como nosotros, de tener más nietos. Y si eso es más importante para ti que disfrutar de la presencia del Señor, entonces vas a temer la muerte, ¿verdad? Y no vas a anhelar estar con Jesús. Y ahorita con el COVID, ¿verdad? ¿Qué tanto temes la muerte? Nadie queremos morir. Nadie queremos dejar a nuestros seres queridos. Pero ¿qué tanto es tu temor comparado con tu anhelo de estar con Jesús? Si este es pequeño, este va a parecer muy grande. Y si este es muy grande, vas a ser como Pablo, que lo meten en un calabozo, lo encadenan, está lleno de ratas y de excremento y de oscuridad y de humedad y de frío. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está cantando con gozo a su Señor. O está diciendo cosas así que para nosotros nos parecen absurdos. Pues para mí morir es ganancia. ¿Y qué de los que no están en Cristo? Yo no sé si aquí todos los que estén aquí están en Cristo, pero todos tenemos seres queridos que no están en Cristo. Para empezar, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué tanto entendemos esto que nos está llevando a estar de rodillas intercediendo por ellos? Pidiéndole al Señor, Señor, a mí me invitaste a participar de tu presencia para siempre. Eso te pido, que tengas misericordia de ellos también. Y cuando oramos por nuestro país y cuando oramos por nuestra ciudad, cuando oramos por las iglesias, ¿qué tanto está siendo movido nuestro corazón? Señor, salva. Extiende tu reino. Salva, Señor, a más. Que esa venida sea aún más gloriosa. Señor, se ve así como una nube, así medio, se va a oscurecer el sol de tantas almas que están subiendo a tu presencia. No, Señor, yo no quiero que se oscurezca. Quiero que no se vea nada del sol. De tanto, Señor, que tú estás llamando a ti. En especial, Señor, mis seres queridos. Nunca dejes de interceder por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, para que el Señor los salve y para que ellos experimenten desde ahora el estar con Cristo. Vamos orando entonces por eso. Señor, quiero pedirte, oh Dios, junto con mis hermanos, por nuestros seres queridos. Queremos que lo que tú nos has concedido al hacernos participantes de tu parucía, Señor, sea también para ellos que están a nuestro alrededor y que nos has concedido conocer y amar, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestra ciudad, nuestro país. Oh Señor, cuánto anhelamos que en tu presencia esté lleno de nuestra familia, de nuestros vecinos, de mexicanos, que por todos lados escuchemos personas hablando español. Ten misericordia, Señor, y amplía tu regazo para recoger a muchos, muchos más. Pedimos por un avivamiento de salvación en nuestro entorno, para que tú te goces, Señor, aún más
de llamar a más a tu presencia. Si tu propósito es que habitemos contigo, que tengas muchos más hijos, que tengas una casa mucho más grande, que todas las habitaciones y las moradas del cielo estén a reventar por causa de tu gran misericordia. Y nosotros, Señor, con esa esperanza, estemos anticipando el día en que vamos a estar más cerca de ti. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.